La palabra para hoy es Mateo capítulo 13, desde el versículo 53 hasta el 58. El título de la prédica es Jesús, el hijo del carpintero. Dice: aconteció que terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profetas sin honra sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es que la falta de las prodigios del Señor no es por falta que Él no tenga el poder, sino que la incredulidad hace que pierda el poder e infecta las palabras del Señor para que nosotros no creamos y nos convirtamos y recibamos su bendición. Cuando estamos hablando que el título de la prédica es el reconocimiento, o como le conocieron a Jesucristo durante su vida no pública, sino la vida que llevaba en Jerusalén, obviamente, pues le conocían: no es el hijo del carpintero, y también se fue conocido como Jesús de Nazaret, que es la prédica para la semana entrante, Jesús de Nazaret. Pero lo conocían como el hijo del carpintero. De hecho, ya José habría muerto. También en Marcos, no solamente se da cuenta uno que Marcos capítulo 6, que fue la prédica de la semana pasada, pero estamos haciendo énfasis sobre cómo le conocían a él. La pasada fue acerca de los hermanos de Jesús. Desde el versículo 1 fue así, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Ya no dice que este es el hijo del carpintero, sino que le dicen: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas, no están con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno le conocían como el hijo del carpintero porque José había sido carpintero. Y ahí no está diciendo: mira, ahí está el hijo del carpintero, sino que ya él es el carpintero. En Marcos ya lo reconocen como el carpintero, es decir, el que heredó el oficio del papá, o sea, del que era conocido como el carpintero. José era un carpintero y lo que le enseñó José fue la carpintería. Entonces, pues bueno, él sencillamente era conocido como el carpintero. Así que para nosotros entender esta prédica, nosotros debemos saber que Dios es eterno y que Dios es el Dios viviente y es Padre de Jesucristo. Los padres que nosotros tenemos en este mundo son padres temporales. Si usted quiere hacer una buena obra con su hijo, como lo enseñaban en los judíos, era enseñarle 3 cosas. A los judíos les enseñaban 3 cosas. Se heredaba el oficio, les enseñaban un oficio, les enseñaban la ley y les conseguían esposa. Eran 3 cosas que eran muy importantes para los judíos. De hecho, entonces Jesús desde pequeño estaba sujeto a sus padres que enseñaban la ley y también le estaban haciendo un oficio, y cuando llegó el tiempo de crecer, pues imagino que estaban esperando que se casara, pero él vino fue a contraer nupcias con su iglesia, a unirse a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero eso no lo sabía nadie. Pero le preguntaban: oiga, pero ¿de dónde sale esta sabiduría? ¿De dónde saca esta sabiduría? ¿Cómo así que dónde saca esta sabiduría? Mire lo que dice Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. En vida de José, ellos subían cada año, como era costumbre, porque tenían que enseñar las costumbres judías, y la adoración que ellos tenían, la tenían que transmitir, tanto la ley como los sacrificios y todo eso. O sea que Jesús fue cada vez desde pequeño, fue creciendo no solamente en estatura, sino también en gracia. Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas 2, 41. ¿Sí? ¿Ya lo encontraron? Dice, bueno:
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Ahí no dice el padre José, sino José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendieron con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Miren la importancia. María, ya llegó el día que aquí no cuentan los relatos de la muerte de José, pero muy seguramente que José, antes de morir, enseñó el oficio de la carpintería. Pero cuando José estaba, entonces ya Jesús estaba manifestando los negocios del Padre, de su Padre. Pero entonces ellos le preguntaron: pero si los oficios de su padre es la carpintería. Pero es que Jesús era sentado al lado de los doctores de la ley, o sea, de los que sí. Pero Jesús no nació en una familia de descendencia o de conocimientos de ser escriba, mucho menos de ser fariseo. Jesús no nació en medio de la familia farisea, ni en medio de la descendencia de escribas, ni de levitas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, entre comillas, fue un autodidacta, ¿sí? Fue una persona que gracias a eso, pues él lo tenía que hacer así, era no entrar en la corriente, porque si no hubiera quedado envuelto en esa tradición de la cual salió Pablo, el apóstol. Pablo sí fue uno que fue criado al lado de Gamaliel, y él fue un fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley fue irreprensible. Él es el que tuvo que ver que Jesús, aunque no tenía esa formación, era el que crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, porque una cosa es que Él es el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios eterno, que usó el vientre de una mujer virgen para que no nos cupiera a nosotros la menor duda que Jesús es Hijo de Dios. Jesús no es hijo de José. La carne y la sangre de nuestro Señor no son de este mundo. El embrión de Dios, y llevamos ya 3 prédicas hablando de Jesús, acerca de quién es mi madre, y luego quiénes son mis hermanos, y ahora quién es el Padre. Jesús es hijo del carpintero. No, tuvo la formación como carpintero, era conocido como el carpintero, porque José aceptó que era como el papá o el que cuidó de él, pero ciertamente María guardaba estas cosas en su corazón porque sabía que él no era hijo de José. ¿Cómo no guardar eso en su corazón sin saber lo que él iba a hacer con todo ese conocimiento y con toda esa sabiduría? María tiene el secreto, es la única que tiene el secreto, y José también, que él no es hijo de José, que él en el vientre de María sí Dios puso su embrión, y ahí nació alguien que no es de este mundo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, por lo cual María solamente tenía que cuidarle a su hijo, como en tiempos en que Moisés también fue entregado a las aguas, y la hija de Faraón cuidó a Moisés sin saber que era un judío. Exactamente lo mismo. Él fue salvado de las aguas, y Jesús, cuando fue bautizado, fue sacado de las aguas, es decir, las aguas hicieron una separación para que nosotros escucháramos el testimonio de Dios que dijo: Él es mi Hijo amado, Él es mi Hijo. Así que después del bautismo de nuestro Señor, ya no se debería conocer como el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios, porque ese testimonio lo dio Dios. Esa fue la gloria que Jesús recibió, que la voz que habló desde el cielo no solamente la habló en el día del bautismo,
sino que también le habló antes de la resurrección de Lázaro. Y también cuando estaban en el Santo Monte, cuando estaban con Pedro, Jacobo y Juan, y también con ellos se presentó Moisés y Elías, y se escuchó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que la formación de Jesucristo, aunque en este mundo tenía un oficio, porque era de transmitir ese oficio y ese conocimiento de este mundo, una vez bautizado, él ya deja lo que es de este mundo y se une y comienza su ministerio inspirado y guiado por el Espíritu Santo para dar una revelación al mundo de verdaderamente quién es Él. Pero eso no lo puede hacer el hombre, eso solamente lo podía hacer Dios. Solamente el Padre, que es el que le enseña todas las cosas a su Hijo, debería mostrarle todas las cosas que Él hace. Si usted quiere conocer mejor a Jesús, usted también tiene que ser autodidacta, porque llegará el día en que no sufrirán la sana doctrina. Mire, yo les digo, yo le doy gracias al Señor. Yo oré mucho desde el año 2000 después de conocer la gracia, porque después que recibí la gracia, la recibí leyendo. Digamos que yo no tuve una persona que se sentó a mi lado a predicarme el evangelio, sino que una vez yo recibí la gracia, tomé la decisión de bautizarme leyendo la Biblia, y cuando leí la Biblia, ahí sí después me bauticé, no porque alguien me haya hecho camino de bautizo, sino que tomé esa decisión sin que nadie me condujera. En la iglesia donde yo iba me decían que bautizarse era un paso de obediencia a Dios, y yo, como quería comenzar a obedecer la palabra, con ese corazón me bauticé. Después, con el tiempo, me di cuenta que era muy importante que la persona que me bautizaba debería tener esa potestad de desatar de la tierra para unir al cielo, y uniendo aquí en la tierra también fuera unido en el cielo. Y quise volver, como dijera yo, como a ordenar mi vida de fe y hacerla conforme dice la Escritura. Y yo pregunté si me debería volver a bautizar, y me dijo: no, usted no se debe volver a bautizar, se va a bautizar por primera vez. Porque yo quise dejar todo lo de este mundo y ordenar mi vida conforme a lo que dice la Escritura. Pedí mucho al Señor para que me permitiera entrar a un instituto bíblico, pero yo veía tanta gente que quería predicar y no predicaba y no hacía caso. Muchos que iban a institutos bíblicos y enseñaban tanto, pero yo leía la Biblia y yo veía que lo que él decía, que lo que ellos decían, no era conforme a la Escritura. Así que yo, en medio de todo, como que cuestionaba, porque me dediqué mucho tiempo a la Escritura, me dediqué mucho tiempo a leer, me dediqué mucho tiempo a orar. Entonces, cuando por fin me dejaron entrar a ese instituto bíblico, los mismos compañeros me decían: pero usted sabe más que el profesor. Eso causaba como cierta, parecía que fuera arrogancia mía, pero no, yo sencillamente, como había leído más, llevaba cierta ventaja. De hecho, cuando me bauticé, comencé a ir a una mini iglesia del pastor en el que yo me congregaba, y ahí comencé como a aprender a ser un poco más osado en la predicación y a entender un poco más, a leer mucha literatura, pero no eran cosas como que yo veía exactamente qué era lo que Jesús enseñaba, cómo predicar. No encontraba cuál era el principio de la predicación. Entonces, aunque hice muchos seminarios, hice muchos cursos, hice muchas cosas, no entendía. Yo quería saber qué fue lo que hizo la iglesia en el primer siglo, qué era lo que ellos predicaban, porque ellos salían a predicar, pero yo no entendía la predicación. Entonces me tocaba leer más, porque no me dejaban entrar al instituto bíblico, y yo quería conocer más. Ahora, cuando estoy viendo yo esta predicación, estaba orando al Señor para que me instruyera acerca también de su experiencia. Creo que él y yo tuvimos algo parecido, que no fuimos formados por una doctrina, sino que directamente con la palabra y directamente con el Espíritu Santo, el Señor tenía muchas preguntas. Sí tenía muchas preguntas. Yo creo que igual que Jesús cuando habla con los doctores de la ley, pero muchas cosas se entendía. De hecho, fui y participé de otra iglesia también, que era su base de la ciudad era en Corea, y el pastor, que tenía también grandes poderes y señales del Señor, que tenía más conocimiento acerca del plan de Dios, pues él ha sido un instrumento muy grande, como también ha habido muchos grandes pastores de la iglesia que el Señor ha usado para manifestar también a cada uno de sus siervos, en la medida del crecimiento y del don de fe, pues hacerles crecer en gracia y en sabiduría. Pero a cada uno le corresponde, escucha, a cada uno de ustedes, como a mí, nos corresponde hacer de nuestro propio esfuerzo, conseguir el pan de cada día, porque desde que salimos del huerto del Edén, escuche bien, desde que salimos del huerto del Edén, Dios le dijo al hombre: comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al polvo de la tierra.
La gente pensará que es trabajar en este mundo como carpintero o como yo como heladero. No, trabajar por el pan es hacer un gran esfuerzo, porque nosotros si caemos en la doctrina o en cualquier religión o costumbre, entonces nos desviaremos del Espíritu Santo y de la palabra. Mire cuántas personas no llevan la Biblia a la iglesia, cuántas personas no leen la Biblia, sino que están esperando que les digan algo. Cuántos seminarios y cuántas enseñanzas se aprenden, pero que no conducen verdaderamente a tener una experiencia. Yo he hecho, desde que comenzó este confinamiento, 3 tipos de enseñanzas. Yo les he dicho: una, cómo leer la Biblia sin doctrina, sino qué hay en la Biblia; y segundo, por qué hay que creer en Jesús y por qué sería pecado no creer en Jesús. Y luego ahorita estoy predicando el Evangelio del Reino, enseñando a predicar. Estoy haciendo una reflexión a las 6 de la mañana para que aprendamos a entrelazar que la Biblia no es un libro místico, que así como Jesucristo la estudió y vio y luego comenzó a experimentar la persecución de los que no creían que era el Hijo de Dios y lo llevaron hasta la muerte porque les dio envidia, que Él es el Hijo de Dios, que daba palabras de vida. Escuche, las palabras de Jesús no son las palabras que deben traer miedo, sino temor a no obedecer la voluntad del plan de Dios. Es muy diferente tener los que están muriendo tienen miedo de morir porque no tienen esperanza en el reino de los cielos. Y eso les pasa porque no han recibido la gracia ni la promesa de Dios para tener esperanza en la vida venidera, ni en el mundo venidero. Pero nosotros que hemos recibido la gracia, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, tenemos una ventaja muy grande, y es que nosotros podemos leer la Biblia y por medio de la oración recibir la instrucción de nuestro Dios y Padre que nos conduce en este mundo, como le aconteció a nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee, por ejemplo, Juan capítulo 8, hay mucho. Si usted quiere leer acerca mire, si usted quiere ver cómo Jesús no dependió de estar yendo a los maestros de la ley para aprender, sino que Él mismo, dándose cuenta, siendo la verdad, se dio cuenta cómo estos fariseos y cómo estos escribas convirtieron la fe en una religión y quitaron la llave de la ciencia, como les enseñé el viernes en el estudio de viernes por la noche. Ellos quitaron la llave de la ciencia porque interpretaban como ellos querían la ley, y también se convirtieron en fariseos que tenían una gran apariencia de tener una buena conducta, pero su corazón estaba lejos de Dios. Alababan con sus labios, pero su corazón estaba lejos de Él. Mientras que Jesús tenía su corazón cerca del Padre, y el Padre conoce que Él es el Hijo y le enseñó todas las cosas. Así que Juan, capítulo 8, versículo, dice, 15. Vosotros juzgáis según la carne, es decir, usted es el hijo del carpintero. ¿Sí? O sea, veían que Él era solamente un hombre, pero no veían que Él es el Hijo de Dios después que fue bautizado, que Dios dio testimonio. Y ya Jesús no puede seguir encubriendo ese testimonio que Dios dio públicamente, porque ya fue Dios quien lo reveló. Si no quiere creer, eso es su decisión. Pero si usted acepta que Jesús es el Hijo de Dios, no juzgando según la carne, sino juzgando según las obras que Jesús está haciendo, porque así como Jesús en el tiempo de la carne aprendió la carpintería, después de recibir el Espíritu Santo es el Padre que le enseñó todas las cosas, porque Él está caminando y aprendiendo del Padre, que es el Padre de la vida, el Padre que nos quiere salvar, de Dios que nos quiere dar una vida nueva. 16, dice, 15, dice, vosotros juzgáis algo en la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Es decir, ¿quién envió a Jesucristo a enseñar las cosas? Como decir, voy a dar un ejemplo. Si el carpintero viene a hacerme una puerta, y el carpintero me dice que la puerta mide 1,10, y yo digo, no, hágame la de 40, pero mire cómo me enseña. Usted no sabe que yo aprendí la carpintería. Es que yo sé lo que es carpintería. Lo mismo, ¿quién lo envió a usted? ¿Acaso quién le enseñó a usted la carpintería? Mi papá. José fue el mejor carpintero de la región, era conocidísimo. ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús como carpintero aprendió la carpintería, pero como hijo de Dios aprende y juzga según lo que Dios le enseña. ¿Sí? Entonces dice, si yo juzgo, mi juicio es justo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque Él está juzgando según lo que Dios le muestra, pero Él no vino a juzgar, sino que dice, porque no soy yo, sino yo el que me envió, el Padre.
y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Está entendiendo? Es que uno tiene que saber, escuche, si Jesús aprendió de cerca la carpintería de Jesús, de José, ahora Jesús estaba aprendiendo cerca del Padre, ¿sí? Por eso en Juan capítulo 8 más cerca está diciendo: vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro Padre. Cerca se aprende de Él. Uno aprende estando cerca, ¿sí? No acerca, sino cerca. Ahora dice, estas palabras habló Jesús estoy hablando del 19. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también conoceríais a mi Padre. Sí, mi Padre también conoceríais. Luego, en el mismo 8, en el versículo 39, dice: respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, perdón, un momentico, creo que es más atrás. Dijo entonces Jesús a los heridos: espérate un momentico. Sí. Desde el 37 dice: a ellos les está diciendo: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahorita dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Sí entiendes ese cerca? Es que, escuche, antiguamente no había universidades para enseñar, ¿cómo dijera yo? Arquitectura, medicina. Había varios oficios dentro de los judíos: uno la carpintería, otro la curtiembre, los pescadores, los que hacían cosas de piedra, los albañiles, ¿sí? Las personas que construían casas, se hacían ese tipo de oficios. Entonces cada uno no tenía que ir a una escuela a aprender curtiembre y pasaba la materia, y cuando cumpla los 10 semestres, pagando bien caro, entonces le dan un título que muchos hasta dejan de ir y lo hacen solamente por ganar plata. No, ellos iban únicamente era a aprender. Si a usted le gusta la carpintería, venga y yo le enseño. Y se hacía cerca del carpintero. Si usted quiere aprender acerca, por ejemplo, de ser albañil, pues hágase cerca de un albañil y llegar a ser un arquitecto. Si usted quiere ser una persona que maneja el cuero, pues hágase cerca de una persona que maneje los cueros. Pero no tenían que ir a un estudio. Hoy en día se han inventado los colegios y las universidades, y el peor invento que se han inventado es el colegio virtual. Escuchen lo que le digo si tiene oído para oír. Quisiera que tuviera oído para oír, y le pido que ojalá usted despierte su espíritu. En este momento, ¿usted piensa que las cosas van a volver como antes? Yo diría no, porque ya estando todo el mundo sujeto y metido en un internet donde ya puede educarse desde un sitio donde usted ya sus hijos no dependen que los lleve a un colegio y la maestra le enseñe lo que quiera. De hecho, que le añadan una cantidad de materias que no servían absolutamente para nada, ¿sí? Ahora se está dando cuenta que lo que está aprendiendo son cosas que son muy, muy importantes para ellos, se supone, que como los padres nunca le enseñaron y dejaron esa educación a otras personas, ahorita tienen un dolor de cabeza, porque como no saben educarlos, entonces hay ese problema porque no se acostumbraron. En otras palabras, se le entregó esa facultad que deben tener los padres de educar a sus hijos, de educar la ley y las cosas mínimas para llegar a que fueran personas útiles a la sociedad en un oficio, y teniendo temor y teniendo el concepto normal de lo que es de la familia. Porque así fue que se estableció: tenga una familia, eduque a sus hijos y enséñele usted la ley, y luego salga. No había colegios, no había universidades, no había nada de eso. Solamente estaban las corrientes religiosas que eran de tradición de los escribas, de los fariseos y de los saduceos. Y ellos eran como una rama muy importante. Pero hoy en día, escuche muy bien, si usted tiene oídos para oír, usted se acuerda que ayer subieron a un satélite que usted no sabe ni siquiera para qué.
Sin embargo, todo el mundo está aplaudiendo. Uy, que sí, que subió. ¿Sabe cómo se llama el satélite, no? Bueno, Dragón. Entonces, ahora que ya puede todo el mundo ser controlado y puedo yo manejarle la educación, yo puedo manejar sus economías, yo también puedo manejar su salud, yo soy su benefactor. Como es el benefactor, entonces toda la gente está esperando, ay, ¿será que me va a ayudar? Este gobierno me va a ayudar, me va a dar para el mercado, y me va a ayudar con mi salud, y me va a ayudar con mis hijos a educarlos, ya no tengo que hacer yo, y la religión, ay, también pues hagamos una donde quepamos todos, donde hagamos todos. Esa es una anestesia. Eso es una anestesia. ¿Cómo es que se anestesia a las personas? Precisamente que la persona no sea sensata, no investigue por su propia cuenta, por su propia forma, con su propio deseo, con su propio anhelo, sino que sea conducido de acuerdo a los planes de gobierno o los planes establecidos que están ejecutando para que las personas que salgan a la sociedad sean los médicos que a ellos les conviene, sean las personas que ellos necesitan para ocupar ciertos oficios que duren cierto tiempo, y después de que cumple tanto tiempo, ay, ¿eso para qué pensión? Usted es un dolor de cabeza, mejor muérase. Tenga oídos para oír. Voy a decirle cómo despierta usted, cómo lo adormece en un momentico. Isaías 44, ¿desde dónde viene esa forma? Isaías 44, desde el versículo 9. Dice, escuche, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Sí, mire, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere el príncipe de este mundo, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás? ¿Qué quiere? Que usted no entienda, que usted no vea, que no tenga un corazón entendido, sino que como al hombre lo que le gusta es el café instantáneo, rápido, no, yo desde que me salve y no me muera en este mundo, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque todo el mundo tiene miedo a la muerte. Entonces, el artífice de este tipo de cosas, usted piensa que el que los talla y los hace, el que fabrica un ídolo, ya sea de cualquier material, no sabe, él mismo no sabe que ese que está construyendo con sus manos no ve, aunque le está dibujando ojos no ve, aunque le está dibujando orejas no escucha. ¿Será que él no sabe? Sin embargo, llega a ser tan insensato que si usted termina de leer eso, ya no nos queda mucho tiempo para terminar, leámoslo de todas maneras para que entienda. Dice, ¿quién formó un Dios? Versículo 10. ¿Quién formó un Dios y quién fundió una imagen para que nada es de provecho, para lo que no es de provecho para nada? ¿Quién lo hizo eso? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero, por ejemplo, hablemos del que lo hace de hierro. Toma tenazas, trabaja en las ascuas, o sea, en la candela, le da forma con el martillo y trabaja en ello con una fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, bebe agua y se desmaya. Luego el 13 dice, el carpintero. Ahora, ¿cómo lo hace el carpintero? El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, ¿sí? Lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, le da forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros. Imagínense Jesús que sabe todo esto, ¿no? Jesús que leyó toda esta escritura, y él siendo carpintero sabe para qué sirve la madera. Dice, corta cedros y toma cipreses y encina, y crecen entre los árboles del bosque, planta pinos que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también un horno, se cuece panes, hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, qué calentamiento he visto del fuego, sí, con calor. Y luego dice, y hace del sobrante un dios,
un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: por favor, líbrame porque mi Dios eres tú. ¿Sí? Ahora dice, dice, no sabe ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Qué es lo que está buscando el príncipe de este mundo? Ahorita dice, no discurre para consigo. O sea, no como que trata de reflexionar como hacemos por las mañanas, ¿no? Ustedes saben lo que nosotros estamos viendo por la mañana, reflexionar. O sea, no reflexiona, no discurre, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Luego se pregunta: ¿haré del resto de él una abominación? No puede decir eso. Oiga, ¿cómo así? Yo hice un asado con un parte de madera y también visto que hacen arepas también ahí debajo del rescoldo con esa madera, y luego ¿cómo puedo yo decir que me voy a hacer con la misma madera hago un Dios y le pongo ojos y luego me arroyo y luego mi Dios eres tú, sálvame? No es tan sensato porque su corazón está tan duro y no entiende. ¿Por qué no ve que no puede verlo ni oírlo? Pero sin embargo el hombre ve eso. Dice: de la ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga. Se pregunta a sí mismo, dice: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es que la misma persona debería decir: esto no es una mentira, pero es que lo que está pasando. Mire, escuche lo que quiero decir con esto, por favor, entienda. Todas las cosas que nos han ayudado a anestesiar nuestra conciencia, Segunda de Corintios, capítulo 2. Perdón, 2 de Corintios 4. Por haber llevado la vida idólatra, esperando lo sencillo y estando adormecido, no siendo la persona que sensatamente reflexiona ante la palabra. Entonces dice, versículo 3: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Es decir, si algo está haciendo toda esta maquinaria, todo este internet, todas estas películas, todo este tipo de educación, es arrullarnos, ¿sí? Duérmete mi niño, duérmete mi ya, porque si no viene el coco y se lo llevará. Y todo el mundo: sí, déjeme ver la película, ay no, y TikTok, y ay no, ay mire tan bonito que sale, y a Gaby, ay sí, y vio la película de tal, y todo el mundo: sí, espérese 2 mesecitos más, espérese, estiramos esto, estirémoslo, mientras que el dragón sube allá a hacer sus cositas. El que tenga oído para oír, oiga. Dentro de poco nosotros estaremos viviendo como el ojo, ¿sí? Como el ojo que lo ve todo, como el oído que lo escucha todo, para servir al dragón, a la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Pero duérmete mi niño, duérmete mi ya, esto va a estar todo bien y no va a pasar nada más. Por no despertar su espíritu, por no leer la Biblia, le va a dar miedo hasta de la muerte. ¿Qué fue lo que vino a hacer nuestro Señor? Por favor, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Mire esta distancia que está teniendo usted. Usted sabe dónde vivimos, ¿no? En la prisión de Satanás, donde habita el príncipe de este mundo. Usted creo que ya lo sabe. Si no lo sabe, miren mis enseñanzas que han visto acerca del reino, por qué creer en Jesús y cómo leer la Biblia, para que usted sepa que nosotros no estamos viendo ni en el cielo ni en el paraíso, sino en la prisión de Satanás. Si hay prisión, hay un carcelero, y si hay carcelero, tiene su gente. Y ahora diga usted cómo se siente. Pues seamos sensatos, hay que ser sensato. Usted no tiene que despertar su espíritu, ¿sí? Pero esto no es para que usted tenga miedo, sino para que usted entre en una realidad y usted pueda, al leer la Biblia, entienda a qué vino Jesucristo, que Él es el que aprendió del Padre, y Él viene a quitarnos el temor de la muerte, ¿sí? El temor de la muerte. Eso aprendió Jesús del Padre. Ahora, mire lo que dice acá. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 14.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hay uno que tiene el imperio de la muerte y anda como con un revólver, así, ¿no? Mire, si ustedes no me hacen caso, pues va a salir el coco y se los va a llevar, ¿sí? Duérmete mi niño, duérmete mi ya, porque si no viene otro y te va a matar. Ay, no, no me mate, por favor. Ay, no, no, no. Sí, si usted no hace lo que yo le digo, voy a sacar uno más potente que se va a matar mucha más gente. Y yo te estoy viendo y te estoy escuchando. Mucho cuidado. Ojo, ojo, porque si usted no hace lo que yo le digo, entonces usted va a morir. Si usted no habla, si usted habla en contra de lo que yo voy a, de lo que yo voy a establecer, pues va a venir el coco y se lo va a llevar. Entonces tú ay, no, no, por favor. Entonces, como está acostumbrado a estar adormecido, va a mostrarle de pronto a este gran dragón una nueva figura ante cuanto muchos se van a postrar y lo van a adorar, porque no entienden ni conocieron cómo va a ser la manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por no haber sido autodidacta, por haberse ido por la corriente de este mundo, por no haber entendido por medio del Espíritu Santo que la gloria de Dios se manifestó fue en la faz de Jesucristo. Entonces dice que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es? Dice, y a librar, dice, para librar por medio de la muerte, para que por medio de la muerte, otra vez 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, la serpiente antigua que es el dragón, ¿sí? Que quiere controlar todo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos le están sirviendo por el temor de la muerte. ¿Y qué va a pasar? Usted antes estornudaba y dice, ¡salud! Segunda vez estornudaba, ¡dinero! Y, ¡ay, amor! ¡Ay, no le alcanzó para el amor! Ahorita usted estornude. Usted se convierte en un enemigo del estornudo, lo ve como un asesino. Y si usted estornuda, si usted no tiene puesta el bozal, entonces usted está mal. ¿Sí? Entonces, guarde distancia. Ay, guarde la distancia para no prender el virus, el coco, o será para que pueda oírte mejor. Porque es que escuchando todos tan cerquita, pues no alcanzo a entender. El dragón no podría escuchar, ni podría ver. Entonces, mejor estén distante, lejos, ¿no? Para yo poder escuchar perfectamente. ¿Se imagina hablando tres ahí cerquita? Pues no puede. Es que tengo oído para oír. Oiga, ¿sí? Si se acostumbró a llevar una vida idólatra y con temor de la muerte, y no entiende que Jesucristo vino fue a librarnos del temor de la muerte, y usted no escucha que el Señor le dice, no tenga miedo de ellos. Tenga temor a aquel que puede coger su espíritu y lanzarlo al infierno. Pero si usted o yo, por prolongar su vida unos días más en esta prisión, se entrega a esa idolatría que tiene ojos que no ve, pero que está usando todas para ver, y que tiene oídos, ahora sí puede escuchar, pues puede controlar fácilmente. Pero por encima de él está nuestro Señor, que tiene ojos para ver y oídos para oír, y que nos guía en el valle de las sombras y de la muerte. Eso aprendió Jesús del Padre. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo. ¿Cómo dijo? Padre. O sea, de quien ha aprendido. Él viene del Padre de los espíritus, del que creó nuestro espíritu, del que le dio vida a nuestro espíritu, pero que hubo otro que lo mató para someterlo a él, para que le sirviera a él con el temor de la muerte. Si usted todavía tiene temor de la muerte, no ha recibido la gracia. Porque yo no muero, yo duermo. Si usted sabe que duerme, ay, no, es que qué tal morir ahogado. No, es que la muerte puede ser en un vaso de agua, o se resbaló, o le dio una enfermedad, o lo matan, diciendo que usted tiene una enfermedad, y ya lo cogen, lo pinchan y dicen, ay, murió del coco. Ay, no, ay, pobrecito, murió del coco. Él tiene fiebre, ay, no, entonces lléveselo y ay, no, se fue. Ay, qué pesar. Y todo el mundo, ay, fue el coco. ¿Tiene oído para oír? Dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escucha, dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A qué vino Jesús? A dar vida eterna. A dar vida eterna.
no a tener una vida más de 10 años. El verdadero amor de Dios es que nosotros tengamos una vida eterna, no una existencia en el infierno, sino en el cielo entran los que tienen vida, los que tenemos vida, los que recibimos la facultad que algún día el Señor nos dará, y a los que estamos ahorita tribulados también Él pagará con tribulación, y Él también llegará el día que hace juicio. Escuche, vamos nuevamente a Isaías capítulo, ahora vamos a Isaías 41. A ver, Isaías 41 dice, versículo 7, ¿ya llegaron? Isaías 41, versículo 7. Dice, el carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. ¿Sí? Es decir, haciendo la idolatría, entonces uno, trabajando, no, está muy buena, entonces hagamos un ídolo y luego afirmémoslo con clavos para que no se mueva. Usted ha visto algo que se ha afirmado con clavos, ¿no? Que en la idolatría ha hecho que sea sujeto como un hombre con clavos, ¿sí? Bien, ok. Ahora, Juan capítulo 3, no le estoy diciendo para que usted tenga idolatría, por favor, sino para que entienda que eso no se debe hacer. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso aprendió Jesús cerca del Padre. Habló cerca del Padre, eso fue lo que Jesús, yo quiero darles vida. Y Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo también sea clavado, ¿sí? Que también sea ahí, no me mueva, para que yo dando vida a ustedes puedan recibir vida. Y ellos siguieron haciendo la serpiente durante mucho tiempo hasta que la quitaron. Yo no estoy diciendo que usted crea de aquí en adelante que Jesús es el que murió en la cruz y que usted tenga un crucifijo. Todo lo contrario. Estábamos diciendo en Isaías 44 que lo que tiene en su mano derecha no sirve para nada, que no tiene ojos y que no ve, que no escucha. Pero el Padre que quiere darle vida, cuando usted cree que en esa sangre está la vida, usted está viendo al que está detrás de Jesús, detrás de la obra, porque la obra de Jesús es el plan de Dios que nos quiere dar vida. Que usted no tenga temor de la muerte, porque Jesús dijo, mire, en el mundo tendréis aflicción, pero no tenga temor, yo he vencido el mundo. ¿Cómo lo venció? Venció sobre la muerte. O sea, hasta Pilato le dijo, ¿no sabe que yo tengo potestad de librarlo? Y ¿qué le dijo el Señor? No, es que esa potestad le fue dada del cielo. Yo sé que usted la tiene, pero Jesús hasta el último dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es que nosotros entregamos nuestro espíritu al que lo compró con su sangre. Nosotros pertenecíamos al diablo y nos tenía sujetos a servidumbre, porque eso fue lo que aprendimos cerca del Padre, a ser asesinos y mentirosos, ¿sí? Y luego Él nos tenía enceguecidos por la idolatría para que no viéramos el resplandor de la gloria de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Cuando usted ve a Jesucristo, ¿a quién está viendo? Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo vamos a leer desde el 5. No, vamos a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿A usted no le da esperanza a eso? Que usted vamos a tener un lugar allá. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es nuestra esperanza. Que así como Cristo murió por ser perseguido, por decir que es el Hijo de Dios, que su naturaleza ya no es de este mundo, sino que Él venía del Padre y al Padre iba. Cuando Él nos da su vida, pues adivine, pues ya la vida de Él está en nosotros, o sea que nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros ya no tenemos temor de la muerte, sino que estamos pasando de muerte a vida, ¿sí? Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si usted quiere llegar al Padre, usted tiene que es a través de Jesús. Si usted quiere orar, es a través de Jesús. Si usted quiere entender, tiene que hacer cerca de Jesús. Es decir, si usted quiere aprender como Jesús aprendió cerca del Padre nuestro, tiene que hacerse cerca de Jesús, o sea, cerca a la palabra. Separados de Él, nada puede hacer. Hay que estar cerca de Jesús, aprender de Jesús, ser como Jesús y llegar al reino de los cielos siendo como Jesús, porque Él aprendió del Padre y tuvo vida por estar cerca del Padre. El Padre le dio vida porque Él hacía todo lo que le agradaba. Si nosotros queremos hacer lo que le agrada, es estar cerca de Jesús. Pero si no lee la Biblia y está, duérmete mi niño, viendo otro tipo de cosas, está distraído, está adormecido, y usted no va a poder la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Entonces Felipe le dijo, Señor, 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Así como cuando el carpintero estaba cerca aprendiendo de Él. Usted quiere aprender de Jesús, de dar vida, está cerca, usted lo está viendo. Todo lo del Padre lo está viendo a través de Jesús. Usted quiere aprender de Dios el Padre, hágase cerca de Jesús, no se haga cerca del diablo, ¿sí? No sea los que se duermen, ¿sí? Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me he conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Entiende ahora sí toda esta parte? Es que Jesús aprendió fue porque está cerca del Padre, el dar vida, el resucitar a los muertos, el tener misericordia, el no juzgar a nadie, todas las cosas que aprendió. Dijo, si no me creen a mí, créanme por las obras que hago. Juan capítulo 10. Versículo 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho, es decir, no tienen oído para oír. Dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las oigo, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo también las conozco y me siguen, o sea, de cerca, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Qué esperanza tan grande, ¿no? Tan grande. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué preciosa esta esperanza, oiga. Increíble, dice, yo y el Padre uno somos. O sea, si usted está viendo al Hijo, ve al Padre, igual, aprendiendo de Él. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en mi Padre. Entonces procuran otra vez matarle, como lo van a procurar matar a usted. Si usted cree que Jesús es el ser igual a Dios, que es el que viene a gobernar los cielos y la tierra, que es el que viene a hacer juicio, que un día se acabará la presión de este mundo, que cuántos de nosotros nos dicen, ay Señor, por favor, ¿por qué no viene ya? Y uno, bueno, señores, quédese por amor de ellos. Mire, es que necesito que salve a otros, que a otros arrebate del infierno, a otros convénzalos, ¿sí? Tenga misericordia con temor. El tiempo que tenemos aquí es el tiempo únicamente para preparar nuestro espíritu para esperar su reino, su regreso, que así como lo vimos ir, así también descenderá del cielo. Nosotros aprendemos a ser hijos de Dios cerca de Él, pero yo les digo, si ustedes a sus hijos no los vuelven autodidactas, los van a dejar que el gobierno, que el nuevo institución, que esto que va a cambiar
para hacer algo nuevo. Ya lo están diciendo, la educación ya no vuelve a los colegios, déjenmelos a mí, yo se los educo. Duérmete de mi niño para que le sirvan a este nuevo que subieron al satélite, a este nuevo dragón, a este nuevo esfuerzo del diablo por controlar a la humanidad y llevarlos a la muerte. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Mire las personas con las que usted se rodea. Usted se hace al lado de un incrédulo y por eso Jesús decía, no se una en yugo desigual a los incrédulos, porque lo arrastra, lo enceguece. Usted comienza a tener estorbo, ya no puede leer, porque como él no lee, o ella no lee, porque como esta persona no le gusta, yo no creo en eso. Bueno, yo lo dejo que haga, pero el día que esté bajo la presión le va a tocar, bueno, ¿qué hacemos? Su merced decida, o se queda conmigo o se queda con él, y uno por amor, no, pues será todo es trabajar, se lleva a su corazón. Lo va a arrastrar a la misma idolatría. Mucho cuidado, por eso decía la semana pasada, mucho cuidado de su padre, de su madre, de su hermano, porque ellos mismos lo entregarán a muerte. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que recibimos la vida, los que tenemos esta esperanza, unidos todos, para que podamos recibir de nuestro Señor la gracia que da paz en la vida nueva que nos espera en Cristo Jesús por toda la eternidad. Esta es la esperanza de nuestro Dios y Padre. Padre de Jesucristo y ahora Padre nuestro. Ya no conozca como el hijo del carpintero. Él es el Hijo del Dios viviente que vino, aprendió cerca del Padre que Él quiere darnos vida. La vida está en el Hijo y nosotros nos bebimos la sangre de Jesucristo, porque en esa sangre, aceptando esa sangre, estamos aceptando la vida que fue derramada en la cruz de Calvario para que nosotros no tengamos temor de la muerte. Por eso vino a triunfar sobre el que tiene potestad de la muerte, ¿sí? Porque Él es el carcelero, que por temor de la muerte estaba todo el mundo sujeto a servidumbre. Pero Jesús dijo, yo tengo ya las llaves del Hades y de la muerte. Apocalipsis, capítulo 1. Lea a Jesucristo que estamos esperando en Apocalipsis, capítulo 1. Despierte su espíritu, sea autodidacta como Jesucristo. Yo le agradezco tanto al Señor que antes de meterme en una doctrina me dediqué más a leer para que ahorita el Espíritu Santo pueda enseñarme y educarme como un hijo de Dios, estando cerca de Jesús. Estando cerca de Jesús, estoy siendo cercano al Padre Dios. Sí, tener vida, tener esperanza, tener gozo, tener la vida de la oración, de la confianza en el mundo venidero. Esto no estoy diciendo para que tenga miedo, no, sino para que usted despierte su espíritu, porque los que estamos despiertos son los que van a perseguir. Porque no les conviene a uno que está despierto y está enseñando a los demás que no se dejen controlar. En cuanto a esto estoy diciendo, ¿sí? En cuanto a su fe. En muchas cosas pues nos va a tocar salir a comprar el día de la cédula, porque no podemos hacer nada. Nos va a tocar hacer muchas cosas que estamos aprendiendo a ajustarnos a una nueva normalidad, para que usted y yo comencemos cada rato ajustando todo eso y subiendo uno que nos vea y uno que pueda controlar más. Por eso fue rápido, vayan, instalen eso, porque ya los tenemos acorralados, pues en agosto, septiembre ya sale y luego ya lo podemos controlar un poquito mejor y ya comienza lo nuevo. No vamos a volver atrás. Ellos no quieren que volvamos atrás, pero nosotros tampoco vamos a volver atrás. Nosotros vamos a esperar en Jesucristo. Como dice el Salmo 2, para terminar, se los voy a leer nuevamente. Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán reyes, los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros las cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mis reyes sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, dijo Dios mío, Dios, el Señor, el Padre. ¿Cuál fue el decreto que publicó? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ese es el decreto. El decreto, cuando se escuchó públicamente, mi hijo eres tú. Este es el que yo amo, escúchenlo a él. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Alégrense, temiendo, ¿sí? Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confiamos.
Confíe usted en Jesucristo. Tenga esperanza que Él no viene a juzgarnos. Él viene fue a salvarnos. Él viene por su iglesia, por los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que tenemos la vida en su sangre, que comemos su carne y bebemos su sangre, para estar cerca de Él, para aprender de Él y llegar a ser hechos hijos de Dios verdaderamente. No repetir Padre Nuestro 50 veces. No decirle Padre Nuestro aquí en la tierra a nadie, porque uno es el que están diciendo el Santo Padre. ¿Cuál? Jesús. El Padre de Jesucristo es el Santo Padre. El Padre de Jesucristo es el Santo Padre. Es nuestro Padre, al quien oramos Padre Nuestro. Terminemos orando Padre Nuestro. Terminemos esta prédica orando desde nuestro corazón. Los que hemos llegado a ser hechos hijos de Dios, digámosle: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y tuyo el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aleluya. Así que